continuando con las noticias, hoy queremos recordar aquella huelga ocurrida en la ciudad de Cananea, Sonora, por medio de una entrevista a un sobreviviente de aquel hecho. Recordemos que este fue un acontecimiento que marcó y cobró la vida de miles de mexicanos que eran sobreexplotados laboralmente, específicamente por la empresa minera Cananea Consolidated Copper Company, siendo esto un ejemplo de lucha por la libertad, justicia e igualdad. Hoy tenemos en línea un trabajador y expreso que vivió en carne propia la huelga y las implicaciones que conllevó, el señor Esteban Vaca Calderón, que se encuentra en su natal Sonora junto con nuestra compañera Paula Rojas. Adelante, compañera, te escuchamos. Muchas gracias, compañero. Pues bueno, hoy nos encontramos aquí con el señor Esteban Vaca Calderón, quien fue parte fundamental de este movimiento y uno de los encabezadores en el estado de Sonora. ¿Nos podría contar cuáles fueron las razones que tuvieron los trabajadores de la mina para empezar la huelga? Pues mire, entre las principales razones estaban las injusticias y la falta de equidad que vivían los trabajadores mexicanos en aquella compañía. Asimismo, por las largas jornadas de trabajo, las condiciones insalubres que teníamos como trabajadores, los sueldos reducidos, la discriminación frente a empleados estadounidenses y los malos tratos por parte de los capataces principalmente. ¿Recuerda cómo fue que se empezaron a movilizar los trabajadores aquel 1 de junio? Uy, sí, lo recuerdo. Antes de que terminara la jornada, los trabajadores se rebelaron en la salida de la mina. Gritaban, 3 pesos y 8 horas de trabajo. Después la autoridad municipal nos recomendó a los 14 representantes que a las 10 de la mañana nos presentáramos en la comisaría del Ronquillo para que discutiéramos con los representantes de la empresa, la organización del trabajo y el pago de salarios. Señor Esteban, ¿cuáles eran las principales demandas que pedían los trabajadores? Entre las demandas más importantes que pedíamos era que el sueldo mínimo fuera de 5 pesos por 8 horas, que los trabajadores de aquella empresa fueran 75% mexicanos y 25% extranjeros. Finalmente, también queríamos que aquellos que supervisaran las jaulas fueran personas que trataran con respeto y dignidad a los trabajadores. Eso porque habían capataces que mostraban odio hacia los trabajadores mexicanos. Anteriormente me estaba comentando que usted y los representantes estuvieron en la comisaría. ¿Cómo prosiguió la huelga después de eso? Todos los trabajadores estaban ansiosos de saber qué pasa dentro de esa comisaría, donde lamentablemente el abogado de la empresa consideró absurdas nuestras peticiones. Así es que nos pidieron una petición escrita, menos ambiciosa, así le llamaba, pero bueno, después de todo eso, una columna de huelguista que parecía interminable se pasó frente a todas las oficinas importantes de la compañía. Todos caminábamos sin realizar ningún acto de violencia ni insultos. Todos seguimos después hacia el centro del Ronquillo, donde se nos unía más gente, hasta que en la maderería nos encontramos con los hermanos Metcalf. Tengo entendido que en esa maderería George y William Metcalf hicieron uso de mangueras a presión y bañaron a los huelguistas. ¿Cómo actuaron ante esa agresión? No solo fue con mangueras de agua, también dispararon. Así es que alguien prendió fuego a una de las oficinas. George recibió pedradas y después le quitaron su arma, misma con la que lo mataron, y su hermano tuvo el mismo destino. ¿Qué pasó después de este enfrentamiento? Pues dejó de ser pacífico. Nuestra gente se llevaba a sus heridos y muertos. Otros seguíamos con la manifestación más llenos de coraje y nos dirigimos al Palacio Municipal. Y cuando llegamos, ¡zas!, empiezan a disparar a muerte. Empezó una masacre. Nosotros no teníamos con qué defendernos. Unos solo insultábamos y lanzaban piedras. Otros fueron a casas de empeño y se llevaron armas y cartucho para atacar. ¿Cuánto tiempo duró este iracundo combate? Duró como una, y eso terminó solo porque nuestros cartuchos y armas se habían terminado. Muchos murieron, otros fueron heridos y otros más los encarcelaron.
¿Qué significó para usted esta huelga? La verdad, fue muy importante la unión y la valentía de los trabajadores, a pesar de que el empresario y el gobernador negaron nuestras demandas el 3 de junio. Pero bueno, esto sirvió de motor para la revolución que se acercaba. Muchas gracias, señor Esteban Vaca, por compartirnos sus vivencias y tan valioso testimonio. Regresamos contigo, Rodolfo, para seguir conmemorando esta lucha por la libertad, la justicia y los derechos humanos, que fue inspiración a la causa revolucionaria. No, qué cabrón. Sí, muchas gracias, señor Esteban. Su testimonio es muy importante para seguir transmitiendo lo que representó esta lucha, así como las repercusiones y las consecuencias que ha traído a lo largo de los años. Recordemos también que este acontecimiento fue a causa de las terribles condiciones que los trabajadores venían viviendo y pues que es importante destacar que se considera esta huelga como un movimiento precursor de la Revolución Mexicana. Finalmente, la huelga sentó las bases para la mejora en cuanto a las leyes que protegen a los trabajadores mexicanos. Y esperemos que acontecimientos como este no vuelvan a suceder en mucho tiempo.